Isaac Newton, un nombre que todos conocemos, ¿verdad? Pues bien, vamos a sumergirnos en la vida y en los monumentales descubrimientos del hombre que desveló las leyes ocultas del universo y literalmente cambió para siempre nuestra forma de entenderlo todo. Y para empezar, nada mejor que la pregunta que, según la leyenda, lo cambió todo. Hay que imaginarse la escena. Estamos en 1666. Un joven Newton ve caer una manzana de un árbol, pero en lugar de pensar en comérsela, se hace una pregunta mucho más profunda. Parece una tontería, que sí, una simple manzana cayendo, algo que miles de personas habían visto antes sin darle mayor importancia. Pero en la mente de Newton, esa observación tan cotidiana se convirtió en una chispa, la que encendió un misterio cósmico y le llevó a plantear una primera teoría revolucionaria. A ver, su razonamiento inicial fue brillante. Pensó, oye, ¿la fuerza que hace caer la manzana no será la misma que mantiene a la luna ahí arriba? La clave, para él, era que esa fuerza tenía que debilitarse con la distancia. Pero claro, una cosa es tener la idea y otra muy distinta demostrarla. Hizo los cálculos y nada, no cuadraban. Y siendo Newton como era un perfeccionista total, pues lo dejó estar, aparcó la idea. Pero bueno, antes de que pudiera volver a ese problema de la gravedad, pasó algo increíble. Hay que pensar que hablamos de un Newton muy joven, que de hecho nació el mismo año que murió Galileo. Menuda casualidad. Pues bien, este joven tuvo un periodo de creatividad que es difícil de creer, una auténtica explosión de genialidad. Y aquí lo vemos. Esto es sencillamente alucinante. Se conocen como sus años milagrosos. Imaginen el panorama. Hay una plaga, la Gran Peste, y Newton tiene que confinarse en su casa. Pues en esos 2 años, el tío va y descubre el teorema del binomio, desarrolla toda su teoría sobre la luz y la óptica e inventa de cero un sistema matemático completamente nuevo. O sea, es uno de los arrebatos de genio más espectaculares de toda la historia de la ciencia. Sin más. Y pensemos un momento en el experimento del prisma. Con un simple trozo de cristal, Newton demostró que la luz blanca, la que vemos todos los días, no es pura como se creía. ¿Qué va? Es una mezcla de todos los colores del arco iris. Y lo más fuerte es que demostró que podías separarlos y luego volver a juntarlos para tener luz blanca otra vez. Acababa de desvelar la verdadera naturaleza de la luz. Y luego están las fluxiones. Este fue el nombre que le dio a su nuevo sistema para calcular cosas complicadísimas como áreas bajo curvas. Hoy, claro, lo llamamos cálculo diferencial. Y ojo, porque esta invención trajo cola, y mucha. Resulta que casi al mismo tiempo un matemático alemán, Gottfried Leibniz, llegó a lo mismo. Se montó una polémica tremenda sobre quién fue el primero. Pero para nuestra historia, lo importante es que este nuevo cálculo sería la herramienta definitiva que Newton iba a necesitar. Pero claro, la historia de un genio nunca es una línea recta. El camino de Newton no fue para nada un paseo triunfal. Estuvo lleno de lo que podríamos llamar errores afortunados, de rivalidades que eran casi guerras personales y de un parón. Un parón que duró casi 20 años. Y este es un ejemplo perfecto de esos errores afortunados. A ver, Newton se dio cuenta de que las lentes de los telescopios creaban unos halos de colores, lo que se llama aberración cromática, y llegó a una conclusión, que resultó ser incorrecta. Pensó que era imposible de corregir. Así que dijo, pues si el problema son las lentes, construyamos un telescopio sin ellas. El resultado, el telescopio reflector, que usa espejos. Un invento tan bueno que los telescopios gigantes de hoy en día siguen basándose en su diseño. Increíble, de un error a una revolución. Porque, hay que decirlo, el carácter de Newton era complicado, por decirlo suavemente. Era un tipo reservado, muy concentrado en su trabajo, pero no llevaba nada bien que le llevaran la contraria. Esto le metió en un montón de líos y disputas. Y la más sonada, la más amarga de todas, fue la que tuvo con Robert Hooke, que era otro pez gordo de la Royal Society. Bueno, y con todo esto saltamos en el tiempo hasta 1684. Aquí es donde la historia llega a su punto álgido. Y todo por la visita de un amigo, el astrónomo Edmond Halley. Sí, el del cometa. Fue Halley quien, sin saberlo, iba a reabrir ese viejo misterio de la manzana y la luna. Resulta que Halley, y con él toda la comunidad científica, andaba dándole vueltas a una pregunta clave. El famoso Robert Hooke, el rival de Newton, iba por ahí presumiendo de que él tenía la respuesta, pero no la demostraba. Así que Halley, ya un poco harto, se fue a Cambridge a ver a la única persona que en su opinión podría resolverlo. Y la respuesta de Newton fue de película. Inmediata. Sin dudarlo un segundo, le dijo, en elipses. Halley se quedó de piedra. No se lo podía creer. No es solo que Newton tuviera la respuesta, es que le contó, como si nada, que ya lo había calculado hacía casi 20 años. El único problemilla es que no encontraba los papeles donde lo había apuntado.
Entonces, la gran pregunta es, ¿qué había cambiado? ¿Por qué ahora sí y 20 años antes no? Pues porque ahora, por fin, todas las piezas del puzzle encajaban. Por un lado, tenía su nueva y potentísima herramienta matemática, las fluxiones. Y por otro, y esto es clave, por fin había datos mucho más precisos, datos nuevos sobre el radio de la Tierra, el tamaño de la Luna, su distancia. Halley, que estaba alucinando, le insistió, le animó a que lo volviera a calcular. Y Newton se puso manos a la obra. Y, esta vez, sí, todo cuadraba. A la perfección. El rompecabezas cósmico estaba resuelto. La ley era universal. Y es que esto no era solo resolver un acertijo, no, esto era mucho más. Lo que Newton había encontrado era la base de una forma completamente nueva de ver el cosmos, un universo que ya no era misterioso e impredecible, sino que funcionaba como un mecanismo de relojería, con unas reglas claras. Y todo este conocimiento lo volcó en un libro. En 1687 publicó la que probablemente sea la obra científica más importante de la historia. El nombre es un poco largo, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, pero todo el mundo lo conoce simplemente como los Principia. Dentro de los Principia estaba todo, su ley de la gravitación universal y las famosísimas 3 leyes del movimiento. Con ellas se podía explicar todo, de verdad, desde por qué cae una piedra hasta cómo se mueven los planetas. Y como curiosidad, fue su amigo Halley quien pagó la publicación. La Royal Society, la Academia de Ciencias, no tenía dinero. Halley sabía que aquello era demasiado importante como para que se quedara en un cajón. Pero quizá el mayor impacto de Newton no fue solo científico, sino psicológico. Le dio a la ciencia una confianza que nunca antes había tenido. Demostró que el cielo y la tierra, lo más grande y lo más pequeño, obedecían las mismas leyes. Y esto fue una auténtica bomba. Demostró que el universo, por inmenso que fuera, se podía entender. Y eso inspiró a todo el mundo, no solo a los científicos, a pensar de una forma más lógica y rigurosa. Hay una frase del poeta Alexander Pope que lo resume todo a la perfección. Decía algo así como: «La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dijo Dios, sea Newton, y todo se hizo luz». Es una forma genial de describir su impacto, ¿verdad? Iluminó el universo. Y nos dejó con la eterna pregunta: ¿cuántas leyes siguen ahí fuera, en la oscuridad, esperando a que el próximo Newton vuelva a encender la luz?